¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vamos a explicar una cosita que me ha preguntado algún amigo en Twitter, ¿vale? Vamos a dedicarle esta respuesta a Iván. Bueno, Halloween, vamos a hacer... Me dice Iván, después de los vídeos de la continuidad y la retrocontinuidad, el ejemplo que has dado del clon de Gwen Stacy, iba a decir, de Ben Reilly, que resulta que está vivo, no es retrocontinuidad, porque resulta que está vivo, pero a partir de ahí es continuidad, la historia es continuidad, aparece vivo, bueno, ya está. No, vamos a ver, vamos a diferenciar dos cosas muy importantes. Un segundito, que escapaba el boli. Dos cosas muy importantes. La continuidad. La continuidad no es un recurso, no es un recurso narrativo. La continuidad es algo que existe en el momento en que tú lees el cómic o ves la serie. Tampoco la hace el guionista conscientemente, por decirlo así. Este guionista cuenta una historia, este guionista cuenta otra, este guionista cuenta otra, y entre ellas se produce la continuidad automáticamente, aunque incluso este hecho esté mal contado. Da igual. La continuidad no se altera, siempre está ahí. La haces tú, no es un recurso narrativo. La retrocontinuidad sí lo es. Yo voy a este punto en el que tal personaje, me da igual, Gwen Stacy, por ejemplo, había muerto, y digo, no, Gwen aparece otra vez, viva. Yo estoy utilizando un momento de la historia, un momento que otro guionista construyó, y a partir de aquí estoy contando otra historia, estoy añadiendo información. Se llama retrocontinuidad aditiva, en este caso, añadir información o hechos a algo que creíamos que era plano y que había sucedido de una manera. No se trata solo la retrocontinuidad de ir aquí y contar un hecho diferente para explicar algo. No solo es eso. Todo lo que añadas a la historia en realidad es retrocontinuidad. La retrocontinuidad sí es la herramienta, la herramienta narrativa. No sé si nos explicamos. La retrocontinuidad existe desde ya las novelas, por ejemplo, de Sherlock Holmes. En una novela, Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, y en la otra, porque por petición de la gente, a lo Misery resucitó a Sherlock Holmes, y en esa novela explicó por qué no había muerto o cómo había revivido. Es igual. Eso es un ejercicio de retrocontinuidad. Voy al pasado y te voy a explicar desde ahí un hecho diferente que no conocías. Da igual el propósito. Lo que pasa es que automáticamente entre el Sherlock muerto y el Sherlock vivo pasan 3-4 años, creo que pasaron o más. Es no el narrador, sino el lector el que genera esta continuidad automáticamente. Ya está, continuidad. Ya sigue la historia. La continuidad es la vida de este señor, del operando, tú eres el lector, la continuidad es la vida de este señor. Está aquí en la sala de operaciones, ¿vale? La retrocontinuidad es el bisturí que el doctor emplea para hacerle aquí una sección y sacarle el hígado, porque está enfermo el hígado. O ponerle un marcapasos, pero una vez que sale del quirófano, este señor sigue con su vida, con su continuidad. La continuidad no es un recurso narrativo. La retrocontinuidad sí es un ejercicio literario, narrativo, que emplea un autor para añadir, quitar, poner información, corregir errores, lo que queráis. Por ejemplo, las guerras clon. Las guerras clon no existen cuando se hace la Guerra de las Galaxias, la primera película. Las menciona Obi-Wan Kenobi, pero George Lucas las pone porque el nombre es chulo. No ha pensado absolutamente nada. Es después, en el 2000, cuando dice, oye, vamos a darle sentido a esto que dijo Obi-Wan de las guerras clon. Y entonces crea toda una idea de los clones, de los guardias y todo esto que no se había planteado antes, ¿vale? No estoy hablando ya de luego lo que escriban los de los cómics, los de las novelas añadidas, todo esto. No, estoy hablando de lo que sucede en la realidad cuando un creador hace una obra. Ya está, eso es. Star Wars, Obi-Wan Kenobi dice las guerras clon. Ya está. Años después dice, oye, vamos a decir qué es lo de las guerras clon. Vamos a rehacer esa historia
y vamos a darle sentido, ya está, pues me la invento, son unos clones de los soldados, muy guay, todo, muy bonito, pero no estaba pensado previamente y es solo una palabra en una película, da igual. Ojo, no estoy hablando de que la retrocontinuidad sea que yo lo cuente los hechos antes porque sean las precuelas de Star Wars. Ese ejemplo, esa idea no, esa idea no. Da igual, que sea para adelante o para atrás, da igual. No sé si queda claro. Supuestos para los que se puede utilizar el bisturí que hemos dicho de la retrocontinuidad en la historia. Cómo metemos mano en la historia para hacer cosas retrocontinuadas. Un ejemplo, que además todos tenéis en mente. Encajar hechos posteriores que no habían sido contados antes. Por ejemplo, Spider-Man 3, el hombre de arena. Tiene que ser un enemigo importante en la historia. ¿Y qué se inventan? Que era el tío que estaba en el coche cuando mataron al tío Ben. No sabemos en la historia si es él el que le mata o es el otro, pero añaden un segundo ladrón que estaba esperando en el coche y que es el que mata al tío Ben. Respecto a la historia tal y como está contada en la primera película, es un añadido, retrocontinuidad, es un añadido que no estaba claramente en la película, pero que luego puedes hacer encajar. Claro, ¿por qué aparece muerto en la acera cuando iba a coger el coche? Porque le roban el coche esos dos, uno está esperando tal, y al final lo matan. Bueno, esa es una de las opciones que tienes para hacer retrocontinuidad. No digo que esté bien, simplemente que se utiliza así. Otra cosa, como decíamos de Sherlock Holmes, acertar las críticas o recepción negativas del público a tu obra, es decir, has hecho una cagada en un número de un cómic y empieza a haber una recepción totalmente negativa, esto está muy mal, esto se salta las normas de tal personaje, o por ejemplo, como sucedía en esta época, pues he matado a Sherlock Holmes porque estoy hasta las narices, pues la gente empieza a presionar, es que no puede ser, es que no sé cuál, dice, venga, vale, que no estaba muerto. Y empieza la siguiente novela, un caso nuevo, gana su pastita ahí al de la editorial y dice, pues no estaba muerto y me invento pues por qué no estaba muerto, pasa no sé qué. Como en los seriales que tanto imita a Indiana Jones y los propios Guardianes de la Galaxia y muchas películas que vemos ahora, en los seriales se emitían en el cine, cada episodio duraba 20 minutos, media hora, y acababan en cliffhanger, ¿vale? Pero ese cliffhanger también a veces sufría en el siguiente episodio un ejercicio de retrocontinuidad. El personaje se caía por un barranco en una diligencia, este es el ejemplo que daba Spielberg siempre, que a mí se me ha quedado, y en el episodio siguiente estaba tan tranquilo en un bar tomándose un chisme, y resultaba que cuando nosotros veíamos la diligencia caer, él ya había saltado de la diligencia, pero eso se había escrito después, no se había preparado como tal, vamos a hacer que pase esto porque... No, esto se hacía cuando tocaba rodar el siguiente episodio, que es como en general funcionan las temporadas y las series. Ojo, no creáis que todo está perfectamente escrito, no. Se suele improvisar y se suele hacer retrocontinuidad una vez que has planteado un final de temporada magnífico, chulísimo, con un cliffhanger de la leche. En realidad lo has hecho sin saber qué vas a contar el año después, porque tarda un tiempo en hacer, en que aprueben esa segunda temporada, y no suele estar preparado todo, como si parece, una vez que lo vemos, por lo que hemos dicho de la continuidad. Nuestra sensación de continuidad siempre va a hacer que parezca que todo ya está pensado, todo está hecho y que la vida de los personajes transcurre lineal, ¿vale? Otra cosa, corregir errores. En un principio hicimos que Superman saltara edificios, es una estupidez, es como, ¡guau! Queda muy feo, no tiene sentido. Vamos a decir, en un cómic dentro de 5.000 años, vamos a decir que lo que pasa es que al principio tenía menos influencia del sol rojo y menos poderes, y primero saltaba fuerte y luego ya empezó a volar, por ejemplo. Eso se ha hecho como ejercicio de retrocontinuidad e intentar explicar lo que tenía que ver con esto de que al principio solo saltaba Superman en los edificios y luego ya volaba directamente, ¿vale? Y otro ejercicio también, el que se suele hacer, ajustarse a la realidad moderna. Cuando ya tenemos determinados datos sobre un hecho, ya no podemos creernos tan fácilmente lo que antes era el pretexto para, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de superhéroes y de cómics, convertir a alguien en superhéroe. A Peter Parker le picó una araña radiactiva. Eso pasaron los años y se empieza a complicar. En una rama de las historias que realmente no está en el mismo cómic, se cambia radioactiva por alterada genéticamente. Hoy en día se dice alterada genéticamente. Eso sería retrocontinuidad, aunque no está hecha sobre la misma obra. De momento, la serie de
de Spider-Man original sigue manteniendo ese origen, aunque se da por sobreentendido, se pasa por alto y se menciona poco. Pero vamos a suponer que además, cuando le picó la araña radioactiva en los 60, con él había un vikingo, con un casco con cuernos. Hoy en día se sabe que los vikingos no llevaban cascos con cuernos, que es una cosa de Hollywood y de las películas. Entonces, al recordar Peter Parker con su amigo el vikingo que le picó la araña, esto ya no es radiactivo, es una probeta de cosa genética, y su amigo el vikingo tiene un gorro de baño porque no necesita un casco con cuernos, nunca ha tenido un casco con cuernos. Eso sería hacer retrocontinuidad para ajustarnos a los hechos que ahora conocemos y que harían muy difícil que nos creyéramos el concepto original. Otro caso, Hulk. En Hulk, explosión gamma. Vale, explosión gamma, pero Peter David, muy bien hecho, empieza a darle capas de complejidad. Bueno, otros autores antes ya empezaron a dárselas, pero no iban por el lado tan psicológico. Peter David hace prácticamente toda una tesina sobre que el detonante real para que para que Bruce Banner se convierta en Hulk es su psique, sus traumas, sus monstruos interiores salen afuera aprovechando la colisión con los rayos gamma. Es decir, si a ti, que igual estás bien de la cabeza, dentro de lo que cabe, te dan los rayos gamma, te mueres, a tomar por saco. Pero a Hulk tenía unas condiciones, unas cosas especiales en la puta cabeza que hacen que detone y se convierte en Hulk. Y además, también esto se da también en Hulk. Las dos cosas. Peter David hace las dos cosas. Se ajusta a una realidad más moderna con el rollo psicológico de Hulk. Pero a la vez nos cuenta por qué al principio era gris y luego verde, que es una cosa que realmente es un accidente. El gris no salía bien en imprenta porque la cuatricomía son unos colores, por decirlo así, los colores básicos cruzados en puntitos, y el día que salen así a lo mejor sale gris, pero el día que salen así sale morado, acordaros del traje de Batman, y el día que salen así en vez de morado sale casi verde. Al final se decide que Hulk es verde a partir del siguiente número, de los pocos números iniciales que se publica el cómic. Es un accidente, nunca se explica en los cómics al principio, pero Peter B. David dice lo mismo de Superman, dice, pues voy a explicar por qué en los primeros cómics fue gris y luego fue verde. Porque su psique, al ser, digamos, detonada según el estado de ánimo y muchas cosas, lo que hace es hacer Hulks diferentes, hasta el punto en que en una de las sagas más famosas del personaje, Hulk es inteligente, es el profesor Hulk, como el que nos han puesto en Endgame. El profesor Hulk, que tiene su intríngulis. No os lo voy a contar aquí porque sería un spoiler muy gordo de algo que es mejor leerlo, ¿vale? La revelación final de quién es el profesor Hulk es chulísima. Es casi de novela de misterio, de novela de asesinos, de quién es el asesino. Así que no os lo voy a contar, pero el profesor Hulk no es lo que parece. Y probablemente en Endgame también estén preparando algo así. Así que los que están llorando porque Hulk se ha hecho woke, que lean más cómics. Y con esto me despido hoy porque es que tengo muchísimo que hacer. Y yo qué sé, tío, que es que tengo que dibujar cómics y tengo que hacer cosas y me tenéis aquí atado. Estoy aquí que en un sin vivir. Suscribíos, dadle al like. Hasta la siguiente.